18.1 Introducción. El presente capítulo expone la operación de los circuitos construidos como fuentes de alimentación mediante filtros, rectificadores y reguladores del voltaje. A partir de un voltaje de corriente alterna se obtiene un voltaje de corriente directa estable mediante la rectificación del voltaje de corriente alterna, para luego filtrarlo a un nivel de corriente directa y por último regularlo para obtener el voltaje de corriente directa fija deseada. La regulación, por lo general, se obtiene a partir de un circuito regulador de voltaje, que toma un voltaje de corriente directa y proporciona un voltaje de corriente directa un tanto menor, pero que permanece constante, incluso si un voltaje de corriente directa de entrada varía o si la carga de salida conectada al voltaje de corriente directa cambia. En la figura 18.1 se muestra un diagrama de bloques donde contiene las partes de una fuente de alimentación típica, así como la descripción del voltaje en distintos puntos. El voltaje de corriente alterna, por lo regular de 120 volts RMS, se conecta a un transformador, el cual lo disminuye hasta un nivel deseado para la salida de corriente directa. Luego, un rectificador de diodos proporciona un voltaje rectificado de onda completa que inicialmente se filtra mediante un filtro simple de capacitor para producir un voltaje de corriente directa. Este voltaje de corriente directa resultante, por lo general, cuenta con cierto rizo o variación de voltaje de corriente alterna. Un circuito regulador puede utilizar esta entrada de corriente directa con el objetivo de proporcionar un voltaje de corriente directa que no solo tiene un voltaje de rizo mucho menor, sino que también permanezca haciendo el mismo voltaje de corriente directa, incluso si el voltaje de corriente directa de entrada varía de alguna forma o la carga conectada al voltaje de salida de corriente directa cambia. Esta regulación de voltaje por lo regular se obtiene mediante alguno de los diversos circuitos reguladores de voltaje populares.